La mesa estaba servida con el mantel de los domingos. Había vino caro, el asado favorito de su padre y una luz cálida que simulaba una paz que no existía. Esteban miraba a sus dos hermanos, Lucas y Sofía, quienes no paraban de bromear sobre anécdotas de la infancia. Esteban sonreía, sintiéndose afortunado. Durante los últimos 5 años, él había sido el único que se quedó en la ciudad para cuidar a su padre, don Arturo, cuando el Alzheimer empezó a borrarle los bordes de la realidad. Mientras Lucas vivía en el extranjero y Sofía solo llamaba en los cumpleaños, Esteban era quien cambiaba las sábanas, quien lidiaba con las crisis nocturnas y quien administraba los pocos ahorros de la familia para que a su padre no le faltara una enfermera. Esteban creía en la lealtad de la sangre. Creía que ese esfuerzo silencioso era entendido por todos. Pero esa noche, el aire pesaba de una forma distinta. Lucas y Sofía se miraban demasiado. Había una complicidad en sus gestos que Esteban no lograba descifrar. «Es bueno que estemos todos juntos», dijo don Arturo con la mirada perdida. Fue la última frase honesta de la noche. La conversación giró de repente hacia el futuro. Lucas, con una elegancia de abogado que Esteban siempre había admirado, puso una carpeta de cuero sobre la mesa, justo al lado de la copa de vino de su padre. «Esteban, hemos estado pensando que papá ya no puede tomar decisiones. Necesita una estructura legal sólida para que su patrimonio no se pierda en trámites burocráticos», explicó Lucas. Esteban asintió, pensando que finalmente sus hermanos iban a ayudarlo con la carga administrativa. Pero cuando intentó acercar la mano para leer el documento, Sofía lo apartó sutilmente con una sonrisa gélida. «No te preocupes, hermano. Ya lo consultamos con el notario de la familia. Papá ya firmó lo que tenía que firmar esta mañana, mientras tú estabas en el trabajo. Solo es una formalidad para que la casa y la empresa sigan funcionando». Un frío súbito recorrió la espalda de Esteban. ¿Firmar? ¿Esta mañana? Su padre apenas podía recordar su propio nombre algunos días. ¿Cómo iba a firmar documentos legales sin que él, su cuidador principal, estuviera presente? Muró a su padre, que seguía comiendo en silencio, ajeno a que su mano había sido guiada sobre un papel que cambiaría el destino de todos. «¿Qué firmó exactamente Lucas?», preguntó Esteban, con la voz empezando a temblar. El silencio que siguió fue eterno. El tintineo de un reloj de pared parecía marcar el fin de su vida tal como la conocía. Lucas suspiró, como si le estuviera explicando algo a un niño lento. «Papá nos cedió la titularidad de la propiedad y las acciones de la empresa a Sofía y a mí. Se hizo mediante una donación en vida con usufructo. Es lo más seguro». Esteban se quedó sin aire. «¿Y yo? Yo he vivido en esta casa toda mi vida. Yo he mantenido el negocio mientras ustedes no estaban». Sofía intervino. Su voz ahora era de acero. «Bueno, Esteban, tú ya has vivido de papá todos estos años, ¿no? Has tenido casa gratis y sueldo de la empresa. Consideramos que tu parte ya ha sido pagada con los cuidados que le diste. Además, hemos decidido que la casa se va a vender. Necesitamos el capital para reinvertir. Tienes 30 días para buscarte un lugar». En ese momento, Esteban no vio a sus hermanos. Vio a 2 extraños que habían planeado su ruina sistemáticamente. Habían esperado a que él estuviera fuera. Habían manipulado a un anciano que no entendía lo que hacía. Y habían usado la ley como un bisturí para extirparlo de su propia familia. Lo habían dejado fuera de todo, en su propia mesa, con su propia sangre, celebrando su destierro. A la mañana siguiente, Esteban no se quedó de brazos cruzados. Corrió a la oficina del notario que Lucas había mencionado, con el corazón martillando contra sus costillas. Pero al llegar, se encontró con una pared de papel. «El acto fue perfectamente legal, señor Esteban», dijo el notario sin mirarlo a los ojos. «Su padre compareció, se mostró lúcido y sus hermanos aportaron un certificado médico que avalaba su capacidad cognitiva para ese acto específico». Fue entonces cuando Esteban comprendió la magnitud de la trampa. Lucas no era solo un hermano ambicioso, era un arquitecto de la traición. Habían llevado a su padre con un médico pagado por ellos, en un día de esos raros donde el Alzheimer le daba un respiro,
para obtener un papel que decía que Arturo sabía lo que firmaba. Pero la verdadera puñalada llegó por WhatsApp. En el grupo de la familia extendida, donde estaban tíos, primos y amigos cercanos, Sofía había publicado un video. Era un clip de apenas 30 segundos, grabado a escondidas meses atrás. En él se veía a Esteban gritando, frustrado, después de que su padre hubiera tirado la cena al suelo por quinta vez en una noche de insomnio. El video estaba editado, fuera de contexto. No mostraba las 20 horas de cariño previo, solo el estallido de un hombre agotado por el cuidado absoluto. El mensaje de Sofía era claro. Por esto tuvimos que proteger a papá y sus bienes. Esteban ya no es el mismo. El estrés lo ha vuelto violento. La traición familiar es una mancha de aceite. Se extiende y lo ensucia todo. Esteban empezó a notar el vacío. Sus tíos, que antes lo llamaban para agradecerle por cuidar al hermano mayor, dejaron de responderle. En el club del barrio, los vecinos bajaban la mirada cuando lo veían pasar. Lucas y Sofía no solo le habían quitado la herencia, le estaban quitando su reputación, su único escudo. Cada vez que Esteban intentaba explicar la verdad, se encontraba con el silencio o con juicios rápidos. Bueno, Esteban, es que cuidar a un anciano quema mucho. Quizás es mejor que tus hermanos se encarguen ahora, le decían con una condescendencia que quemaba más que un insulto. Sus hermanos habían creado una narrativa donde ellos eran los salvadores, que llegaban desde lejos para rescatar a su padre de un hijo abusivo y desequilibrado. La verdad no importaba, cuando la mentira estaba tan bien empaquetada. Los 30 días de plazo empezaron a correr como una cuenta regresiva hacia el abismo. Esteban seguía viviendo en la casa, pero ahora era un extraño en su propia cocina. Lucas y Sofía habían contratado a un cuidador profesional, un hombre corpulento que tenía órdenes estrictas de no dejar que Esteban se quedara a solas con su padre. Es por seguridad, Esteban. No queremos más incidentes, decía Lucas mientras revisaba los planos de la casa para la futura venta. Esteban caminaba por los pasillos que él mismo había pintado, mirando las fotos familiares en las paredes, sabiendo que en pocos días todo eso sería subastado al mejor postor. Intentó hablar con su padre una noche, susurrándole al oído. «Papá, ¿sabes qué firmaste? ¿Sabes que me están echando?» Pero don Arturo solo lo miró con esos ojos nublados y le preguntó si ya era hora de desayunar. La injusticia era perfecta. El beneficiario de la traición no era consciente de ella, y el resto del mundo estaba convencido de que Esteban era el villano de la historia. Estaba atrapado en una pesadilla, donde sus propios recuerdos estaban siendo usados como armas contra él. Había entregado su juventud para cuidar el hogar, y ahora ese mismo hogar lo expulsaba como si fuera un virus. El día 30 llegó con una llovizna persistente que teñía de gris las ventanas de la sala. Esteban no tenía un camión de mudanzas, solo tenía su viejo auto y unas cuantas cajas de cartón con lo poco que Lucas y Sofía no habían reclamado como patrimonio familiar. Mientras Esteban bajaba sus libros, vio llegar 2 autos de lujo. De ellos bajaron sus hermanos, acompañados de un agente inmobiliario con un traje impecable. Ni siquiera lo saludaron. Empezaron a recorrer la casa señalando muebles, midiendo espacios y hablando de remodelaciones estructurales para subir el precio de venta. Eran como buitres sobre un cuerpo que aún estaba caliente. Esteban se detuvo frente a ellos en el pasillo. «¿Dónde está papá?», preguntó. Sofía evitó su mirada mientras revisaba su reloj inteligente. «Ya se hicieron los arreglos, Esteban. Papá está en un lugar donde estará mejor atendido». Esteban sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué lugar? Dijeron que lo cuidarían con el dinero de la venta». Lucas soltó una risa seca, esa risa de quien ya no necesita fingir porque ya ganó. «Seamos realistas, Esteban. Nadie tiene tiempo para cuidar a un enfermo de Alzheimer. Lo ingresamos esta mañana en la residencia Los Olivos. Es un centro estatal, sencillo pero funcional. El dinero de la venta de esta casa es para recuperar lo que nosotros invertimos en nuestras vidas, mientras tú perdías el tiempo aquí».
Esteban lo entendió todo en ese segundo. No solo lo habían despojado a él, habían usado a su padre como un cheque en blanco para luego descartarlo en el sistema público más barato que pudieron encontrar. La donación en vida no fue para proteger a Arturo, fue para saquearlo antes de que muriera. Esteban corrió a la residencia, un edificio gris con olor a cloro y soledad. Encontró a su padre sentado en un rincón de una sala común, mirando una pared vacía, con una bolsa de plástico que contenía su ropa. «Papá», susurró Esteban arrodillándose a su lado. Arturo lo miró y por un segundo, solo por un segundo, hubo un destello de reconocimiento. «Esteban, ¿por qué hace tanto frío aquí?» No hubo documentos legales, ni notarios, ni abogados que pudieran explicar ese frío. Era el frío de haber sido traicionado por quienes debían amarte. Esteban no salió de esa residencia solo. Aunque no tenía casa, aunque no tenía la herencia y aunque su reputación seguía manchada por las mentiras de sus hermanos, tomó la mano de su padre y lo sacó de allí. Se lo llevó a un pequeño apartamento alquilado con lo poco que le quedaba en su cuenta personal. Lucas y Sofía vendieron la casa familiar por una fortuna. Se compraron autos, viajaron y publicaron fotos de sus vidas perfectas en redes sociales. El mundo los veía como personas exitosas, mientras Esteban era visto como el hijo problemático que vivía en la precariedad. Pero la verdadera justicia no se escribe en los registros de la propiedad, sino en la paz de la conciencia. Mientras sus hermanos se repartían los restos de una vida que no construyeron, Esteban se sentaba cada noche a leerle a su padre, asegurándose de que, aunque Arturo olvidara el mundo, en la figura de su hijo, nunca lo olvidara a él. La mayor injusticia no fue perder la casa, fue descubrir que sus hermanos nunca tuvieron hogar, solo intereses. La historia de Esteban nos recuerda que la ley puede ser manipulada, que los documentos pueden ser firmados bajo engaño y que la sangre no siempre garantiza la lealtad. Pero también nos enseña que, al final, lo único que te pertenece de verdad es tu integridad. Lucas y Sofía se quedaron con el dinero, pero Esteban se quedó con lo único que el dinero no puede comprar: la verdad. ¿Qué harías tú si descubres que tu propia familia planeó tu ruina mientras te abrazaba? ¿Lucharías por el dinero o salvarías lo que realmente importa? Te leo en los comentarios.